Bendiciones y salud a toda mi amada audiencia en este precioso día del Señor. Aquí su pastor y doctor Nicanor González en apologética del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y usando nuestra incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Estamos aquí una vez más para hacer otra presentación de la verdad de Dios, de la verdad del Evangelio, de la palabra que nos liberta y que nos conduce a la vida eterna y que nos lleva a un conocimiento más claro de todos los asuntos económicos, divinos, celestiales que han transcurrido a través de la narrativa de la revelación divina de la palabra de Dios, y que el Creador se preocupó que sus criaturas tuvieran una carta magna, tuvieran un escrito acerca de Dios, de la obra de Dios, del Dios creador, del propósito de Dios, de la intención de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Y que el mismo Dios determinó escribir de Él mismo, establecer el escenario, de Él mismo ser el autor de su escrito, ser el protagonista, porque nadie lo podía hacer mejor que Dios aquí en la tierra. Y por eso es que tenemos un mundo completamente confundido con la forma de Dios, manifestarse de Dios, mostrarse de Dios, ser como es. Es que Dios hizo todo el escenario y Dios participó de su escenario y fue el autor dentro de su escenario aquí en la tierra. Y si alguien merece un Oscar Award, un trofeo de Oscar como de los Grammy, es Dios, el creador de todas las cosas, porque Dios reúne todas las cualidades de Dios, toda la característica de Dios, todo lo que hace que Dios sea Dios, Dios lo tiene, está en Él. Él no es un Dios incompleto, es un Dios completamente completo. Él no es parcial total, Él es completamente total. En Dios se realizan todas las cosas, todas las imaginaciones, todas las ilusiones, toda la esperanza, toda la fe, todo lo que el ser humano necesita está en Dios. Y cuando nosotros miramos la forma de Dios, tenemos que chocar. Nuestras mentes se nos rompen. Nuestra parte racional no puede racionalizar a Dios. Nuestra parte lógica no puede establecer a Dios dentro de nuestra lógica. ¿Ve? Porque no da abasto nuestro pensamiento de Dios, nuestra lógica de Dios, nuestro raciocinio de Dios. Estamos limitados a un conocer de Dios hasta donde el mismo Dios permite que nosotros conozcamos a Dios. Y por eso es que el mundo filosófico
del tiempo de Platón, de Tales, de Sócrates, de Aristóteles, Zenón, que vivieron 380 años antes de Cristo en Grecia, todos ellos estaban filosofando acerca de la creación y lo maravilloso de esta creación. Pero no llegaron al punto principal de la existencia de un Dios creador que hizo todas las cosas. Pero sí reconocieron que esto no surgió de la nada, que tuvo que haber una causa. Y la situación de ellos fue buscar esa causa. Pero ellos estaban empeñados en crear esa causa. Y estaban empeñados en buscar su gloria, buscar ser renombrado y nombrado en la historia, que hasta el día de hoy, mire, yo estoy hablando de ellos, porque fueron personas muy racionales, muy lógicas en los pensamientos, pero que se olvidaron que ellos eran criaturas del Creador y que la criatura estamos completamente limitada al gran creador del universo, no solamente de la Tierra, del universo completo. Estamos completamente limitados. Y que todas las acciones de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, han sido la narrativa y el interés de Dios comunicarse con los seres humanos para que nosotros no tengamos excusa de que Dios está ausente cuando Dios siempre ha estado presente, de que Dios no ha estado en la historia cuando Dios ha sido la historia de los seres humanos y que Él ha estado continuamente participando de esta historia, visible e invisible, sin verlo y viéndolo. Dios ha estado aquí con los seres humanos, dentro de nosotros, a favor de nosotros, para nosotros, en nosotros y por nosotros. Ese ha sido nuestro Creador, Dios. ¿Cuál ha sido la lucha humana? Pues la lucha humana ha tenido que ver con el pecado original que nosotros heredamos de la primera pareja del huerto del Edén, Adán y Eva. Y que ese pecado original produjo en nosotros algo incompleto, algo inseguro, algo de duda, algo de desconfianza, algo de que no fue superado por los seres humanos en ninguna forma posible. Y que todavía seguimos luchando con ese sentir, ese pensamiento de lo que no conocemos, lo que no entendemos, lo que no comprendemos. Y que entonces la ciencia se ha basado en comprender las cosas, en entender las cosas. Y se han creado las teorías, después esas teorías se han convertido en verdades. Como la situación de los proverbios, que un proverbio se dijo tanto se dijo, esos proverbios en la antigüedad, que hoy en día esos proverbios son verdades que ocurren a los seres humanos todo el tiempo. Entonces yo le he enseñado a ustedes que la forma que Dios ha tratado con los seres humanos ha sido en una forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva. 4 palabras. Y si nosotros aceptamos esta versión y este concepto que yo le estoy enseñando a ustedes, nosotros se nos va a hacer más fácil
aceptar las cosas que no conocemos todavía de Dios, las cosas que no entendemos todavía de Dios, las cosas que no comprendemos todavía de Dios. Si aceptamos la revelación de Dios a nosotros en forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Y que aún yo estoy hablando, y yo estoy en ese proceso de conocer las cosas lentas, gradual, progresiva y evolutiva de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, a través de la iluminación del Espíritu Santo, para yo poder hablar con más destreza, con más libertad. Y como usted tiene el Espíritu de Dios también, usted va a conectar conmigo y decir, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Porque el Espíritu Santo es, como dice en Juan 16, toma de Cristo y nos deja saber las cosas que Cristo quiere que nosotros conozcamos de toda la economía divina. Y todo este tiempo hemos estado hablando y estamos hablando del Evangelio y tratando de presentar una defensa, una apología del verdadero Evangelio que presentó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y que ese Evangelio fue anunciado no con el nombre Evangelio, pero indirectamente fue anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 52, cuando el profeta dijo con signo de admiración, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traes alegre nueva. Esa es una. Es el Evangelio, alegre nueva. Del que anuncia la paz. Esa es otra. El Evangelio es el anuncio de la paz. Del que trae nueva del bien. Esa es otra. El Evangelio es nueva del bien. Del que publica salvación. Esa es otra. Así que yo saqué 5 artículos del Evangelio aquí en este versículo 7 de Isaías 52. Que se publica, el Evangelio publica salvación. Del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces el Evangelio también no solamente publica salvación, sino que publica también el reino de Dios. Y vemos en la oración de Jesús en Mateo 6, 12 en adelante, como dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice, venga tu reino. Y que el reino del Padre, venga tu reino. Y después en la parte del pan nuestro, el pan nuestro cada día, dándonos hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque tuyo es el reino. Y aquí Isaías, 2800 años atrás, el que publica Sión, tu Dios reina. Así que el reino es de Dios. Y Jesús está en la tierra como hijo diciéndole a Dios, venga tu reino, porque tuyo es el reino. En esa oración del Padre Nuestro, Jesús establece que de Dios es el reino, que venga su reino, porque de Dios es el reino. Entonces, esa proclamación está entretejida dentro de la esencia y la sustancia, el núcleo de lo que es el Evangelio. Alegre nuevas. Entonces, la pregunta que hoy en día podemos hacernos, cuando las personas van a estas 40 millones de iglesias que hay en el mundo entero, si están oyendo la alegre nueva. Si están oyendo eso. Si están oyendo la publicación de la paz. Si están oyendo la nueva del bien. Si están oyendo la publicación de salvación. Si están
escuchando que Dios reina. Tu Dios reina. Dios reina. Dios es el rey del reino. Y el Hijo, cuando estaba en la tierra, dijo, venga tu reino, porque tuyo es el reino. En esa oración del Padre nuestro. Si nosotros estamos predicando y ministrando esa palabra de esa forma, o estamos, yo creo, yo pienso, yo opino, yo siento, nada de eso es el Evangelio. Nada de eso va a dar la talla de lo que presenta el profeta Isaías en Isaías 52, verso 7. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 2 de Lucas, cuando ocurre el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra, y vamos al capítulo 2 de Lucas, y lee lo que dice el apóstol, el escritor del libro de Lucas, en el capítulo 2, en el verso 13. Cuando Cristo nació, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de la hueste. Huestes son ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El evangelio es paz. Buena voluntad es el evangelio para todos los seres humanos. Okay. Así que Isaías hace el anuncio de lo que es el evangelio, y cuando Cristo nace aquí en la tierra, se sigue anunciando la alegre nueva de paz, nueva del bien, la publicación de salvación, del Rey, del reino, que es Dios. Ese es el orden del evangelio. Usted no puede dar vuelta y decir otra cosa que no sea eso. No puede añadir más a eso que dice la Escritura. Y que el verso 6 de Isaías 52, antes de que viniera las buenas nuevas de alegre, de gozo, paz y salvación del Dios que reina, el mismo Dios dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y después el verso 7 establece al Dios mismo estar presente aquí en la tierra. Él iba a venir con la alegre nueva de paz, nueva del bien, la publicación de salvación, porque Él es el Rey de reino. Es el orden. Indicando que toda la hueste celestial, cuando Cristo nació, ahí como dice el verso 13 de Lucas 2, vinieron del cielo, ese ejército celestial, alabando a Dios y dando gloria a Dios por el nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra. No adoraron a ningún ángel, ni alabaron a ningún ángel, ni a ningún profeta, ni a ningún pastor, ni a nadie. Adoraron al Hijo de Dios que nació en Belén de Judea. Que precisamente ese Hijo iba a traer la buena nueva de alegre, de paz, del bien, de la salvación, del Rey, que es Dios. ¿Qué estamos viendo en nuestro tiempo? Un evangelio adulterado, palabra añadida al evangelio, palabras que condenan,
palabras que señalan, palabras que crean sentido de culpa en las personas cuando la escuchan, palabras que dividen los corazones de las personas, dividen hogares, dividen familia, dividen hijos, hijas. Bien. Cuando esa palabra es alegre nueva de paz, nueva del bien. Eso es lo hermoso cuando uno está convertido de verdad y uno conoce a Dios, de uno tener el privilegio de ser portador de la alegre de nueva, de paz, de nueva del bien, de la publicación de la salvación del Rey, que Dios. Sé lo hermoso que es eso, reparar a nuestros hermanos que están descarriados para unirlo al Padre a través del Hijo. Y reconciliarla, porque toda la humanidad son hermanos de nosotros. Ellos son hijos de Dios, descarriados, que necesitan el conocimiento de esta alegre nueva de paz, del bien. Entonces, todo el movimiento de Dios desde el cielo fue hacerle bien a la criatura que somos nosotros, los seres humanos. O sea, que el mal que nosotros no hacemos no es de Dios, no es ni del diablo. Somos nosotros mismos, por nuestros celos, nuestras envidias, nuestra competencia, el querer ser más que el otro, el querer superar más al otro, el que yo me vea mejor que el otro. Y eso lo que muestra es la pecaminosidad en nosotros mismos. Cuando nosotros leemos Romanos 12, 20 y 21, especialmente 21, que dice, no sea vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. ¡Wow! Nosotros los humanos jamás vamos a vencer el mal si en nosotros no hay bien. Y por más que oremos y ayunemos y nos consagremos, si no hay bien en nuestras vidas, nosotros no vamos a poder predicar la alegre nueva de paz, la alegre nueva del bien, la publicación de salvación del Rey Dios y su reino. Y por eso es que Mateo 5, 23 y 24 dice que si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que un hermano te ha ofendido a ti, deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate con tu hermano y vuelve de nuevo al altar reconciliado y tu ofrenda va a ser recibida en los cielos. Ese es el orden. Ese es el Evangelio. El Evangelio, cuando lo recibimos la verdad de Dios. Como dice Juan 8:32, esa verdad es la que trae libertad en nuestros corazones. Juan 8:36, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Y en que comenzamos ese proceso que dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que aquel que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Aunque estamos en ese proceso de crecer lenta, gradual, progresiva, evolutivamente en nuestra relación con el cielo, con el Rey de Reinos, que es el Padre Celestial, que envió a su Hijo, que le entregó al Hijo todo, porque Cristo, el Padre le entregó todo a Cristo. Porque Él fue el que se hizo maldición por nosotros, como dice en Corintios. Se hizo maldición para que nosotros recibiésemos salvación. Él cargó por nuestros pecados para que nosotros alcanzásemos la reconciliación, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 5:8 dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.
aún siendo nosotros pecadores. Pero sé que el Padre dijo, no, todo lo que yo es mío le pertenece a Él. Desde cuando estemos en el reino, en la ciudad celestial, el Cordero va a estar ahí. El representante de nosotros, los seres humanos, delante del cielo. Y por eso es que en 1 Timoteo 2:5 dice, el único mediador entre Dios y los seres humanos en la tierra es Jesucristo. No es el pastor, no es el ungido, no es el apóstol, no es el misionero, no es el maestro ni el evangelista. Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. Ve. Entonces ya 800 años antes de Cristo venir a la tierra, está hablando el profeta Isaías diciendo, cuán hermosos son los pies sobre los montes del que trae alegre nueva, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica salvación. Es increíble. Entonces, si yo hago eso, mis pies son preciosos, yo voy a recibir dividendo de la forma que yo voy a presentar el Evangelio a la humanidad, con esa alegría, con esa vida nueva, con esa paz, con esa nueva del bien. ¿Usted sabe el mal que hay en esta tierra? ¿Usted sabe la maldad que hay en esta tierra? ¿Sabe lo que se toma para una persona que no está reconciliado con Dios, venir a una casa de oración y sentarse hoy para oír la alegre nueva de paz, nueva del bien, de oír la publicación de salvación del Rey de Reino, que es Dios? ¿Y qué nosotros hacemos en las iglesias, en los templos? ¿Qué hacemos nosotros cuando viene una persona nueva? Eso es lo que yo siempre le decía a mi congregación, que pastoreé 44 años consecutivamente. Que la persona más importante que venía, especialmente los domingos, al templo, era la persona que no estaba reconciliada con Dios. Los amigos, las amigas, la comunidad, la familia, de los que ya estaban reconciliados y ya tenían su salvación. Y en mi mensaje, en mis predicaciones, me concentraba en eso. Todo yo estaba bien consciente de eso. Pero nosotros hemos creado un culto entre nosotros para gozarnos, para alegrarnos. Y nos hemos incrustado en las 4 paredes de la casa de oración, donde quiera que estén todas las congregaciones, para buscar al Espíritu Santo, para brincar, para saltar. Cuando hay una comunidad fuera de ese santuario que necesita oír la buena nueva de alegre, de paz, del bien, la publicación de salvación para ellos también. Y que continuamente la pastoral se ve solamente predicándole ya a la gente que son salvos. A la gente que ya tienen todos los beneficios de la salvación. Día y noche. Hay iglesias que dan 7 días de servicio para hablarle a la misma gente todo el tiempo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio se predica a los no salvos, a los no reconciliados, a los separados, a los hermanos separados, a las hermanas separadas. Que cuando vengan a nuestro santuario no estén oyendo que ellos son unos pecadores, pedernidos, que hacen iniquidades, que hacen abominación. Que ellos oigan el Evangelio
de alegre nueva, de paz, de nueva de salvación, nueva del bien. Y que eso es lo que va a crear una conciencia en sus corazones. Yo necesito esa salvación nueva, esa paz nueva, esa nueva del bien, esa publicación. Yo necesito eso en mi vida. Porque ellos saben que son pecadores. Ellos saben que pecan, que mienten, que dicen malas palabras, que están haciendo cosas que no deben de hacer. Ellos saben. Los púlpitos no deben recordarle eso a ellos y a ellas. Ellos lo saben, por eso van al templo. Por eso el Espíritu Santo los convence que vayan al templo a escuchar la alegre nueva de paz, nueva del bien, la publicación de salvación. Entonces, cuando eso ocurre, la mayoría va a decir, yo voy a volver a este lugar. Qué bueno. Y que no se van a forzar para que pasen al altar. Y que no se va a predicar un mensaje de miedo del infierno, de los gusanos que no perecen en el infierno, de Satanás que te va a llevar, del demonio que te va a posesionar. Ese no es buena nueva. Ahí no hay paz, ahí lo que hay es turbación, confusión, miedo. Se van a ir temblando de ese lugar. Otros van a pasar al altar por miedo. Dios no quiere que le sirvamos con miedo. ¿Usted sabe lo que dice 1 de Juan 4:18? Que el perfecto amor echa fuera el miedo. Que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el evangelio predicado como alegre nueva de paz, nueva del bien, la publicación de salvación acerca del rey que reina en su reinado, va a crear una convicción de esperanza, de confianza, de seguridad. Para ellos, si yo quiero seguir oyendo esta palabra. Entonces se va a cumplir lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quizá un día van a estar escuchando para ver si usted está hablando de alegre nueva, de paz, de nueva del bien, si está publicando salvación, está predicando bajo ira y bajo enojo, bajo condenación y no regresan. Porque aún en Santiago también nos dice que los demonios creen y tiemblan. Es que si va una persona posesionada del demonio al templo y usted predique el evangelio de verdad, ellos van a estar ahí sentados temblando. Y en un momento dado le va a venir una lucidez, como dice Juan 4, 46, que nadie viene al Hijo si el Padre no se les revela. Que esa luz que viene y resplandece en la mente de ese hombre, esa mujer que está sentado en la silla o banco de ese santuario, el Espíritu Santo le va a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo, eso no lo hace el predicador. Eso lo hace la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero es cuando se predica el evangelio de verdad, las buenas nuevas de alegre, de paz, la nueva del bien. Hay personas que si no mencionan al diablo y a Satanás y los demonios y el infierno y los gusanos y el fuego y el azufre, ellos piensan que no están predicando el evangelio. ¿Sabes lo que dice Pablo en 1 Corintios 13? La ciencia se acabará. ¿Okay? Las lenguas se acabarán. Dentro de todo, lo que va a permanecer es el amor. Si el amor no puede, a través del evangelio, salvar a una persona,
el miedo que nosotros le impartimos a la gente de que se van para el infierno, ellos van a venir al altar por miedo, pero no van a crear una base, una fundación, una raíz de relación con el Dios que lo llama con la alegre nueva de paz, del bien, de salvación para sus vidas. Porque cuando el Evangelio se recibe de esa forma, mire, olvídese, el Espíritu Santo se va a encargar de hacer el cambio. Lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿quién que hace nuevo eso? La pastoral. ¿Quién hace nuevo eso? La predicación de miedo no es el Evangelio, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Que eso es lo que dice Efesios 1, 13 y 14, que hemos recibido la arra, la herencia, el anillo, la prenda de la adquisición adquirida de nuestra salvación para el día de la redención. Inmediatamente que una persona levanta su mano, pasa al frente o hace profesión de fe, dice en 2 Corintios 1, 21 y 22, que recibe el sello del Espíritu Santo. Otra palabra, ya esa persona pertenece al cielo. Y que nosotros entonces tenemos que enseñarle la alegre nueva de paz, la nueva del bien, la publicación de la salvación del Rey de Reino. No hablar de nuestro reino. Yo siento tanto con todos estos artistas que se convierten al Señor y después regresan de nuevo a su vida antigua. Porque cuando van a las iglesias, yo no sé a dónde van, y a los líderes que lo van a dirigir, parece que se decepcionan tanto, que entonces ellos se ponen más incrédulos. Imagínense un Daddy Yankee allá en Puerto Rico que decide regresar al Señor, porque él ha conocido al Señor hace mucho tiempo, y restaura de nuevo su vida con el Señor. Pero el hombre tiene más de 100 millones de dólares en su banco. Entonces, si la pastoral y los líderes que van a ayudar a este joven que quiere ser honesto y sincero para servirle a Dios, van detrás de su dinero, él se va a dar cuenta. Entonces nosotros los pastores y los líderes tenemos que escudriñar nuestros corazones y no querer abusar de esa gente millonaria, personas que quieren reparar su vida con el Señor y se sienten tan bien con uno que quieren darnos regalos y de todo, que no es malo, pero tiene que tener sus límites para que el líder no se comprometa con esa persona. Así que nosotros tenemos que velar nuestros corazones para preservar esa vida que están tan sensible a toda la fuerza del mar, que recibieron esa gloria, que estuvieron en el pedestal de la fama del mundo y que en este momento ahora tienen que sentarse en una congregación para aprender y ser como niños. Y ahí se necesita un buen padre, una buena madre, que le dé esa cobertura a esto para hablarle de la alegre nueva de paz, la nueva del bien, la publicación del Evangelio del Rey del Reino que es Dios, en la persona de Jesucristo. ¿Bien? Y desafortunadamente usted lo ve claudicando ahí en los dos mundos. Si me quedo en la iglesia o sigo en las cosas del mundo. Una cosa increíble. ¿Bien? Y que son personas que necesitan más enseñanza que predicación. El otro error que cometen la iglesia es tomar a esas personas que apenas son unos neófitos en la palabra de Dios, no conocen bien, los suben en los teatros, en los púlpitos, en los coliseos a predicar. Por favor, señores.
van a cometer errores, van a ser criticados de otra forma, de los mismos evangélicos, de los mismos cristianos. Y si ellos no tienen una espalda poderosa, una fundación, se regresan de nuevo porque que no eran aptos. Que dice 1 Timoteo 3, que la persona que desea obispado, pastorado, ministerio, no puede ser un neófito, no sea que engañado por el maligno, vuelva atrás. Entonces nosotros, como son famosos, le damos los púlpitos. Como tienen nombre, lo ponemos a testificar y ellos quizás no están preparados todavía para hacer eso. Cuando yo era jovencito, este gran predicador, Rafael Torrio Ortega, de Puerto Rico, era muy amigo de mi pastor y mi pastor lo traía a él apenas cuando él estaba comenzando su ministerio. Rafael Torrio Ortega, el gran juez, el gran abogado, que levantó un monumento de iglesia allá en Puerto Rico. Y él murió así como Gigi Ávila. Pero él testificaba a nosotros los jóvenes cuando venía a ministrarnos a nosotros hacia la iglesia El Faro. Y él decía que Dios lo llevó cuando lo convirtió, siendo un hombre de prestigio, abogado, juez, a una iglesia de un anciano. Y él estuvo sentado humildemente escuchando la enseñanza de ese anciano. Y no le dieron parte ni nada porque era abogado y juez. Él dice que él se sentó a aprender. Y mira el hombre que vino a ser él en Puerto Rico. 3 hombres, Jorge Racky, Gigi Ávila y Rafael Torrio Ortega, que Dios ha usado tremendamente, no solamente para Puerto Rico, sino para el mundo entero. Que fueron personas que se sentaron a escuchar, a aprender, y después cuando estaban en su cúspide de conocimiento, entonces Dios lo llama, como hizo Dios con Pablo. En el año 49 después de Cristo, el concilio de Jerusalén se reunió. Eso está en Hechos capítulo 15. Y los apóstoles y los discípulos fueron a presentar su informe de cómo iba la obra del Señor. Y se le llamaron el concilio de Jerusalén. Eso fue en el año 49 después de Cristo. Y mientras estaban dando los informes, Pedro, lo que sucedió con Cornelio en el capítulo 10 y 11 de Hechos, cómo Dios comenzó a bautizar a los gentiles. Pedro estaba dando su informe y los discípulos de Pedro también. Y ahí estaba Bernabé, ahí estaba Saulo. Saulo también había viajado y había hecho obra misionera. Pero viene un momento dado que en esa reunión se levanta la voz del Espíritu Santo y dice: preparadme a Saulo y a Bernabé para la obra misionera para los gentiles. Usted sabe, Pablo se convierte en el capítulo 9 de Hechos y estamos ahora en el capítulo 15. Y del capítulo 9 al capítulo 15 transcurrieron 17 años para la vida de Pablo antes de recibir ese llamado para ministrar a los gentiles. Y Pablo era un catedrático, un doctor de la ley, era parte del Sanedrín. Saulo era olvídese. Sin embargo, él tuvo 14 años estudiando la palabra de nuevo del Antiguo Testamento y 3 años más en Arabia, en todos esos lugares, estudiando, conociendo. Entonces, cuando Dios vio que ya Pablo estaba preparado, lo llamó para la obra del ministerio. Entonces, hoy en día, yo sé que la gente dice, no, que no se puede preparar mucho, que hay que ir corriendo, que hay que ir, pero entonces, si vamos corriendo y comenzamos a predicar lo que no es el Evangelio, es mejor que no lo prediquemos, porque vamos a confundir a la gente y la gente se va a perder más.
Es mejor que una persona fresquecita que no ha oído el Evangelio se siente con una persona que conoce bien el Evangelio y oiga la alegre nueva de paz, del bien, la publicación de la verdadera salvación que Dios trajo a través de su Hijo Jesucristo. Que oiga unas palabras que va a estar confundido hasta el resto de sus días, traumatizado la persona. Porque hay muchas personas que tienen una mezcolanza entre la ley y la gracia. Y a veces que están predicando de la ley, otras veces que están predicando de la gracia, y eso produce una confusión de escala mayor. Hay que separar esas dos partes. ¿Usted no ha leído lo que dice Juan 1:17? Que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de la persona de Jesucristo. Bien. Así que se establece que la ley vino por Moisés, ok. Pero la verdad y la gracia libertadora, que es la alegre nueva de paz, la nueva del bien, la publicación de salvación del reino que es Dios, vinieron a través por medio de Jesucristo. Bien. Y la gente no ha podido entender, comprender el nuevo paradigma con la persona de Jesucristo como Hijo de Dios y la alegre nueva de paz, la nueva del bien que Cristo trajo a la tierra. Y a veces que yo oigo todos los predicadores en la televisión, en Facebook, en Twitter, Instagram, en todos esos lugares de los medios de comunicación, que ellos están predicando con un enojo y con una ira y con una voz tan tremenda que no se ve paz ni tranquilidad en ellos y en ellas. Entonces eso que nosotros le llamamos la unción de Dios, cuando las personas gritan y brincan y saltan, esa es la unción de Dios. No. Son problemas emocionales de nosotros, los seres humanos. Yeah. Otra cosa que he contemplado dentro del mundo cristiano es personas que han vivido una vida tan horrible, de tanta abominación, de tanta iniquidad, de tanta maldad. Y en vez de ellos hablar de la alegre nueva que recibieron, la paz que recibieron, la nueva del bien, la publicación de salvación, son los que más condenan a la gente. Los más radicales, los más legalistas, es una cosa increíble. Cuando ellos les mostró Dios misericordia, ellos tienen que mostrar más misericordia a su prójimo aquí. Por eso es que yo en este tiempo estoy hablando de la apologética del Evangelio, porque el Evangelio está siendo adulterado, está siendo masacrado, abusado. Hay mucha violencia doméstica en la enseñanza del Evangelio, en los púlpitos, en las tarimas y en todos los lugares donde se está hablando lo que tiene que ser el Evangelio, no se está hablando. Tiene que haber ahora señales, tiene que haber portentos, tiene que haber maravillas. Cuando Mateo 24 dice que en los posteriores días vendrán falsos profetas y falsos cristos que harán señales de portento, de milagro, que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Lea Mateo 24. Y que tenemos un mundo que lo que anda buscando es señales, portento, maravillas, milagros. Mira, hoy en día la incredulidad está tan grande que hay personas que lo llevan a los púlpitos y están paralíticos de verdad y se levantan y la gente no cree. Cree como que esa persona le dieron dinero para hacer ese acto.
Y el problema es que eso han descubierto un montón de personas que hacen eso para hacerse famosos, hacerse viral y ganar dinero. Que llevan gente con muleta, con yeso, para silla de ruedas, hacen una campaña, dicen un disparate de lo que es el evangelio, y después supuestamente viene el poder para sanidad, y vienen los actores que están ahí, y ellos son los únicos que pasan, y se levantan, y hasta yo he visto hasta gente que han resucitado 5 y 6 muertos en África y en los lugares que los ponen en camilla. ¿Qué significa eso? ¿Quién se lleva la gloria? Dios, el Espíritu Santo, no es la persona que supuestamente Dios lo está usando con esa capacidad, es la persona. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener el discernimiento en nuestras vidas para que cuando una persona hable el evangelio, usted pueda decir, esa persona está hablando la verdad? Y esa verdad que está hablando esa persona está creando paz, alegría, contentamiento, salvación en mi vida. Qué lindo es eso. Quiero seguir escuchando a esa persona. Sigo seguir aprendiendo de lo que esa persona está recibiendo del Padre. Como dice Juan 15, que Cristo es la vid y que está pegado a la vid va a recibir la savia, el alimento, para que hable esa palabra de verdad a la humanidad. Necesitamos más paz en los púlpitos, más tranquilidad. Hay que dejarnos de los shows. No somos artistas. Se lo hacen en Broadway. Eso lo hacen en Hollywood. Que la gente tiene que ser Superman, tiene que hacer una maroma para decir, wow. Que mientras más rápido hablamos, creemos que más unción, más poder, por favor. Mientras más rápido usted habla, menos se va a entender lo que usted habla. Yo no he leído el capítulo 42 de Isaías, que mi siervo no iba a gritar, sino que iba a traer justicia a las naciones. Léalo, lea la Biblia, que es el Evangelio. Usted puede contemplar a Cristo predicando como predicamos nosotros aquí en este tiempo. Brincando y dando vuelta y maroma. Personas que parece que salieron del gimnasio y aprendieron a dar maroma en el aire y usted lo ve. Es una cosa increíble. Y después dice que esa es la unción y el poder. No. Usted ve a Cristo usted ve el Evangelio a Cristo dando maroma y brincando y gritando. Ya tranquilo. En el Sermón del Monte se sentó, en ese Sermón del Monte, en Mateo 5, 6, 7, y habló la verdad del Evangelio en una síntesis increíble. Una sincronización de todo lo que tenía que ver con el Evangelio del reino del Señor Jesús aquí en la tierra. Él hablaba. El registro que tenemos de la enseñanza de Jesús son 209 veces Cristo enseñó y predicó 119 veces. Y que le dio más énfasis a la enseñanza, porque en la enseñanza es que se hace el discipulado. La proclamación del Evangelio es para la salvación. Y después que la persona es salva, entonces hay que someterlo a la enseñanza. Para prepararlo, como dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero nosotros queremos quedarnos con ese grupito de personas que no cambian, que siguen igual todo el tiempo. Tenemos que estarles resolviendo los problemas que nos están pagando un salario. Y con el tiempo el ministerio se convierte precisamente en un trabajo cualquiera. Se muere la pasión, se muere el amor, se muere todo. Y lo que comienza a crearse en nosotros es un cansancio, una enfermedad, una crisis, porque es que
Es que es increíble esto. Y ahora yo puedo hablar más de esto porque ya yo salí de la obra pastoral después de 44 años y tengo esa libertad de hablar de mi experiencia, de mi conocimiento. Yo sé que voy a ayudar a muchas congregaciones para cuidar a sus pastores, para que los pastores no se vean obligados, pastoras no se vean obligados a crear drama y contemplar cosas que no debieran de ser, porque afectan las emociones, los sentimientos, el cuerpo de la persona. Bien. El Evangelio es la alegre nuevas, la administración de la paz. Bien. Entonces, cuando Cristo viene encarnado en el Evangelio, en Juan 14, 27, que dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y después añade, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque el miedo lo produce la incertidumbre, la desconfianza, la falta de fe. El desconocimiento del Evangelio es lo que produce el miedo. Hay personas que están en las iglesias y piensan que se van a perder, que se van a ir al infierno, porque han oído un evangelio equivocado, una enseñanza equivocada. No hay nada de alegría, no hay nada de paz, no hay nada del bien o de la publicación de la salvación del Rey del Reino del cielo que Dios. Y cada vez que entran en Cristo algo me voy a perder, el diablo me va a llevar. No. Así que va. En Colosenses nos dice que nosotros estamos completos en Cristo. ¿Ok? Complete. Y que toda la obra que el Espíritu Santo va a hacer, la va a hacer en el tiempo de Él, no de nosotros. Usted no va a cambiar porque la iglesia dice, porque la pastoral dice, porque los oficiales dicen. Usted va a cambiar porque el Espíritu Santo lo va a cambiar a usted y a mí. Y llegará un momento donde usted va a dar fruto de ese cambio. Y eso no es de la noche a la mañana, como muchos creen. Y que las personas que no tienen el Evangelio, lo que hace es que forcen a la gente a cambiar. Y la gente cambia temporalmente hasta que viene una crisis, un problema, un tormento, viene una prueba, ahí se van a ajustes. Bien. Entonces esa gente que usted lo vio como con esa apariencia de piedad, descubre que no hay ninguna piedad en ellos, que son hipócritas. Y por eso es que muchos vuelven atrás y se descarrían y se van. Porque cuando hay hipocresía dentro de una congregación, en la pastoral, en los líderes, ¿qué usted espera de los laicos, de los que vienen nuevos, cuando descubren esas cosas? ¿Usted se cree que se van a quedar? No se van a quedar. Así que toda la iglesia está responsabilizada a dar testimonio de la alegre nueva que han recibido, de la paz que han recibido, de la nueva del bien que han recibido, de la publicación de Rey del Reino que han recibido de salvación. Todo. No solamente la pastoral, todo. Y muchas veces la misma gente nueva que vienen a la congregación no vuelven por actitud de los hermanos y las hermanas que tienen un evangelio equivocado. Una persona nueva viene a la iglesia y usted está sentado en un asiento, o se le sentó esa persona nueva que no sabe nada en el asiento suyo. Hermano, siga caminando. Ay, me alegro verle, Dios le bendiga. Mire, ese asiento hace 20 años que yo me siento ahí, sálgase. Ya. Entonces, ¿cómo la iglesia va a crecer? Si nosotros mismos estamos echando fuera a la gente que vienen, que el Espíritu Santo lo trae con tanto esfuerzo, con tanto esmero, y usted viene y lo saca por un banco, por un asiento.
en vez de sentarse usted en otro sitio. Todo eso ocurre en nuestras congregaciones. Hay iglesias que tienen nombres de familia en los bancos, en las sillas. ¿Quién se salva ahí? ¿Quién viene a sentarse ahí? Iglesias que tienen lugares especiales donde se sientan personas especiales porque dan buenos diezmos, visten bien. Otros están, ay, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude. Les deseo muchas felicidades en esta Nochebuena, en este día de Navidad a cada uno de ustedes. Espero que todo este tiempo que he estado ministrando, ustedes se hayan edificado y consolado con mi enseñanza. Yo voy a seguir hasta que el Señor me dé salud y me dé paz, hablando de este evangelio de alegre nueva, de paz, de nueva del bien, porque es que para mí es una alegría, una felicidad. Yo hablo este evangelio de esta forma. ¿Ven? Y que eso es lo que va a cambiar a los seres humanos. Nada más. ¿Usted no ha leído Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo que dio lo único que tenía en el cielo, su Hijo único en su clase, porque unigénito es el único en su clase, lo extraordinario del cielo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el verso 17 de Juan 3:16, el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Todos los púlpitos que están hablando de condenación, sus líderes no conocen el evangelio. Yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho. El evangelio es alegre nueva, de paz, nueva del bien, publicación de salvación, de Rey de reino que Dios. Punto. Todo lo demás usted lo añade. Y no va a hacer cambio. Eso se va a quedar ahí. Señor nos ayude. Miren, este libro está en Amazon. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Si usted compra este libro y lo manda a buscar, usted va a ver mi enseñanza acerca de que el mal es una condición que vive el ser humano, incluyéndome a mí, a usted y a todo el mundo. Pero que la santidad de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. ¿Ve? El amor de Dios es la santidad de Dios. Y que esa santidad de Dios es el que llama al ser humano a la salvación de alegre nueva, de paz, del bien, de salvación. Es la santidad de Dios. No es el mal. El mal permea, es una condición humana que tienen los seres humanos. Todos nosotros. Por más santo que queramos ser, por más separados, siempre vamos a errar, vamos a cometer errores. Sin embargo, la santidad de Dios está ahí para perdonarnos. Porque Dios determinó llevarnos al cielo en su amor. 646-755-1290 es mi número, 646-755-1290. Hay personas que me llaman para tomar su terapia de pareja. Vienen americanos, vienen policías, vienen pastores. Yo veo a todas las personas que quieren verme. Tengo mi licencia como psicoterapeuta del estado de Nueva York. Eso está ahí permanente y la estamos usando y estamos poniendo la atención a estas necesidades que hay. Estamos saliendo a predicar a diferentes lugares, no tan lejos, pero estamos ayudando a otras congregaciones hoy en día con esta palabra de alegre nueva, de paz, de nueva del bien, de la publicación del Evangelio. 646-755-1290. Esta semana vamos a ver cómo hacemos, si salgo el viernes posiblemente, porque el jueves es Navidad y vamos a ver, y toda la familia están en las casas. Vamos a ver cómo hacemos, ¿ok? Esté pendiente. Dios le bendiga. Su pastor Nicanor González.